En primer lugar, quiero expresar mi gratitud a Ilma y a todo el equipo por la invitación y la posibilidad de compartir con vosotras y vosotros lo que llevo en el corazón y está alimentando mi vida. Y además de la gratitud, una palabra de felicitación y de admiración por el trabajo que lleváis también, la gente, colaboradores y demás en Fe Adulta, en este compromiso de formación, porque yo sé, hay mucha gente de Latinoamérica que me escribe habitualmente y sé que es un servicio que a muchísima gente le está haciendo bien. Así que felicitaciones y enhorabuena. Mucho ánimo y a continuar. Y lo que yo quiero compartir esta tarde tiene que ver con la cuestión que llamamos de no dualidad. No dualidad. Como decía, es algo que llena mi corazón fundamentalmente o de una forma intensa desde hace 12 años. He querido prepararlo de un modo lo más pedagógico posible, incluso esquemático, breve también para que luego podamos tener tiempo, si os interesa, de intercambio, de diálogo, pero bien consciente de que lo que voy a compartir es, como dice aquí, una aproximación sumamente inicial, algo como para empezar. De modo que es probable que quizá a algunos y algunas de vosotros os suene hasta demasiado elemental. Entonces lo he distribuido en algunos bloques, creo que son 7, que me parecían básicos o fundamentales en toda esta cuestión, y los iremos recorriendo poco a poco. Para mí no dualidad queda expresado en el propio título que he querido ponerle a esto, es aquella comprensión que nos permite ver en profundidad y vivir en plenitud. Entonces, no es una teoría, aunque luego evidentemente todos sean conceptos y palabras los que yo también utilice, pero son conceptos y palabras, como veremos, que apuntan a algo más allá. Entonces, no es una teoría, no es una filosofía, no es una teología ni siquiera, no, es una comprensión, es una vivencia, es un conocimiento experiencial o vivencial que permite ver en profundidad, luego veremos un poquito más lo que significa este ver, y vivir en plenitud. Mañana en el foro del sur de espiritualidad me toca hablar de los 3 ojos del conocimiento, que es una expresión de los clásicos místicos cristianos, ¿no? Ellos hablaban del ojo de la carne, el ojo de la razón o de la mente, y el tercer ojo o el ojo de la contemplación. Y entonces ellos decían que uno no se empeñe en querer ver en profundidad si únicamente utiliza el primer ojo, porque el primer ojo solo vas a ver aquello que es tangible, que tampoco se puede ver mucho en profundidad si utilizas el segundo ojo, el ojo de la mente o de la razón, con todo lo que eso conlleva y con todo lo importante que es. Para ver en profundidad hay que ir más allá del ojo sensible, del ojo físico, y hay que ir más allá también del ojo mental. Por eso digo, esta comprensión, cuando es vivencial o experiencial, nos permite ver en profundidad y vivir en plenitud. Así que vamos a empezar con los temas que he preparado. Y me parecía adecuado empezar con algunas anotaciones previas, como algunos presupuestos básicos antes de entrar directamente en la cuestión, y que los he elegido porque en los trabajos que venimos haciendo con personas y con grupos sobre todo, veo que hay muchísimas preguntas que giran en torno a estos puntos que he colocado aquí como anotaciones previas también. Por si el acotarlas de entrada permitiera también como que creciera nuestra apertura a lo que la no dualidad propone o invita. Vamos con la primera. La primera anotación es caer en la cuenta de que todo lo nuevo nos va a sonar a extraño y normalmente provocará resistencias. Todo lo nuevo, Porque cuando tenemos ya, antes hablaban ahí de paradigmas, cuando tenemos un sistema de creencias más o menos establecido, si aparece algo nuevo que remueve aquel sistema de creencias, es normal que nos sintamos desconcertados. Con todo lo que los seres humanos amamos la seguridad. Y si nos tocan algo en lo que habíamos puesto la seguridad con mayor o menor intensidad, nos vamos a sentir un poco a la defensiva, ¿no? Y es normal que experimentemos también resistencias. Hay una frase en este sentido del filósofo Schopenhauer que me resulta muy significativa y que se repite con frecuencia en la historia. Schopenhauer decía: toda verdad pasa por 3 fases. Primero es ridiculizada. Luego recibe una violenta oposición. Finalmente es aceptada como evidente.
Podríamos hacer un recorrido de los cambios de paradigma en diferentes cuestiones a lo largo de la historia y veríamos cómo esto se ha repetido. Pensar, por ejemplo, en la cuestión de la teoría heliocéntrica, ¿no? La Tierra que gira alrededor del Sol. Cuando a alguien se le ocurrió decir esto, allá por los tiempos de Copérnico y Galileo, primero fue ridiculizado, luego encontró mucha oposición, que le pregunten a Galileo, y al final se ha visto que es evidente. Con Darwin pasó igual, y la teoría evolucionista, ¿no? Sin entrar en detalles que luego son criticables, pero la teoría de la evolución como tal, primero fue ridiculizada. Recordad el anís del mono y aquel mono de la botella que era una parodia del rostro de Darwin, del propio Darwin, ¿no? Recibió y sigue recibiendo en algunos estados de Norteamérica una violenta oposición para finalmente reconocer que es algo evidente. Y los neurocientíficos en este primer punto hablan también de un mecanismo que ellos han designado como disonancia cognitiva. Disonancia cognitiva significa que nuestro cerebro, cuando recibe alguna información que amenaza sus ideas o creencias previas, automáticamente va a generar un mecanismo de autodefensa que provoca en la persona un intenso malestar con una elevada carga de ansiedad. Ese malestar, con un nivel de ansiedad que nos incomoda siempre que la ansiedad crece, trae de la mano la angustia y mucho malestar, ese malestar es el recurso que tiene el cerebro para rechazar aquellas ideas o creencias que amenazan nuestras creencias previas. A este fenómeno los psicólogos y neurocientíficos, desde los años 70 más o menos, lo han llamado disonancia cognitiva. Resumen de este primer punto, de esta primera anotación previa. Es bueno reconocer que siempre que me abro a algo nuevo, yo experimente este fenómeno o mecanismo de disonancia cognitiva. Es normal. Es normal que experimente resistencias, pero si soy un poquito consciente me diré, espera, ¿esto no será solo porque veo mis creencias anteriores amenazadas? Si lo planteo así, quizá desde una humildad mayor, puedo abrirme a una comprensión también creciente. Una segunda anotación. La mente es dual, igual que la palabra, y de nuestra mente únicamente pueden salir conceptos. Esto nos coloca, para hablar de la no dualidad, en una situación muy precaria, por decir poco, ¿no? Porque tenemos que hablar de la no dualidad con una herramienta dual. Entonces no tenemos otra herramienta. En la comida hablábamos con Gonzalo, yo creo, un poquito de esto, ¿no? Una cosa es la vivencia no dual, la experiencia no dual, y otra cosa es el discurso acerca de la no dualidad. Porque el discurso acerca de la no dualidad siempre seguirá siendo un discurso dual, porque la mente es dual. Hace poquito alguien me regaló un libro de un hombre muy reconocido en España, cuyo título es, del libro este, La mente no dual. Es una contradicción, es un oxímoron. Me parece de un rigor nulo, ¿no? Porque hablar de la mente no dual es hablar de un imposible. La mente es dual porque la mente, por definición, es fragmentadora o separadora. Entonces nos encontramos con que tenemos que hablar de una vivencia, de una experiencia de no dualidad con una herramienta dual, y esto constituye un límite importante. Todos los conceptos, como las palabras que brotan de ellos, no pueden nada más que apuntar a eso que el que lo ha experimentado sabe que es real, pero que trasciende por completo palabras y conceptos. Cuando una persona se reduce la dualidad, o la no dualidad mejor, cuando reduce la no dualidad a una filosofía o a un concepto o a una palabra, automáticamente la ha desvirtuado por completo. Es bueno saber que todo lo que sale de nuestra boca y todos los pensamientos que elabora nuestra mente tienen el signo de la dualidad. No podemos decir nada que no sea dual. Todo es dual, pero porque la mente, repito una vez más, tiene esa característica. La no dualidad, como vengo diciendo, no es una filosofía, no es una teoría, no es un concepto, es un estado de consciencia, un estado de ser. Igual que el estado onírico, el estado de sueño cuando estamos dormidos, es un estado de consciencia desde el que vemos la cosa, la realidad, de un modo determinado. Del mismo modo que el estado de vigilia es un estado de consciencia, el estado mental, desde el que vemos la realidad de un modo determinado, la no dualidad es un estado de consciencia desde el que se percibe lo real también de un modo determinado. Como decía antes, con una visión en profundidad
o de profundidad. ¿Pero esto qué significa? Esto significa que no es comprensible la no dualidad hasta que alguien no la ha experimentado. Porque mientras uno no ha experimentado, no tiene una comprensión vivencial de lo que es la no dualidad, lo único que tiene son teorías acerca de ella. Y claro, una teoría de la no dualidad es insostenible, no se puede sostener. Aquí encontramos pues un límite importante, el utilizar la mente como herramienta, dado que su naturaleza es dual, para hablar de la no dualidad. Entonces, cuando hablamos de la no dualidad, estamos utilizando palabras y conceptos, pero con la humildad radical de inicio, de saber que en el mejor de los casos, esas palabras y conceptos no hacen nada más que apuntar a aquello otro que nunca podrá ser nombrado adecuadamente, que es inefable, y que solo podremos comprender si lo hemos experimentado. Cuando hablamos de la no dualidad, aquí encontramos otra paradoja. Estamos hablando de una realidad al mismo tiempo nueva y perenne. Yo estoy convencido de que la no dualidad constituye la mayor revolución de la posmodernidad. Esta posmodernidad a veces, desgraciadamente, iba a decir, criticada sin motivo. De todo hay, porque la posmodernidad es como la atmósfera que nos envuelve en esta época histórica, en nuestro ámbito sociocultural por lo menos, y es un fenómeno muy complejo, muy variopinto. Pero dentro de ese complejo tiene riquezas, y yo creo que la mayor riqueza de la posmodernidad, que constituye también la mayor revolución, es justamente la no dualidad. Estamos viviendo, a mi modo de ver, 3 grandes revoluciones, que no es casual que hayan venido juntas, relativamente contemporáneas las 3, que son las siguientes. La primera es la revolución cuántica. La revolución cuántica apenas tiene 100 años. El reconocido padre de la física cuántica, Max Planck, recibió el premio Nobel de Física hace justo este año 100, el año 1917. La revolución cuántica sería la primera gran revolución de la modernidad del siglo XX. La segunda revolución, todavía más reciente, más cercana a nosotros, es la revolución neurocientífica. Y también el día que llegue a la cultura popular los descubrimientos tanto de la revolución de la física cuántica como de las neurociencias, se va a transformar radicalmente nuestro modo de vernos y nuestro modo de ver la realidad. Pues bien, yo creo que junto con la revolución cuántica y la revolución neurocientífica, la tercera gran revolución es la revolución de la no dualidad, que va a permitir nada menos que un cambio radical luego saldrá en nuestro modo de ver lo real. Nos va a permitir pasar de un modelo mental, que es bueno, que es valioso, pero que da de sí lo que da, a otro modelo no dual, desde el que la capacidad de conocer y de comprender se enriquece exponencialmente. Pero esta cuestión de la no dualidad es nueva, es la mayor revolución de la posmodernidad, pero al mismo tiempo pertenece a la sabiduría perenne. Es decir, cuando hablamos de no dualidad estamos hablando de una intuición, por decirlo suave, o de un núcleo, de un contenido que pertenece nada menos que a lo que se conoce habitualmente como sabiduría perenne o filosofía perenne. Filosofía o sabiduría perenne hace alusión a aquellos contenidos elementales que constituyen como el denominador común, que se encuentran en todas las tradiciones sapienciales y espirituales de la humanidad, desde el taoísmo chino hasta la filosofía presocrática, desde el hinduismo, budismo, sufismo y las corrientes místicas tanto del judaísmo como del cristianismo, hasta los descubrimientos de la psicología transpersonal contemporánea. Entonces, que la no dualidad pertenezca al núcleo de esa sabiduría perenne significa decir que no estamos descubriendo nada. Es solo una intuición mía. Yo creo que la novedad está no en la no dualidad como si fuera un descubrimiento nuestro, sino en que a mí me parece que así como antes la no dualidad pudieron vivirla y moverse en ella
hombres y mujeres de una forma aislada en todas las tradiciones, repito, sapienciales y espirituales, quizá nos encontremos ahora como en el umbral en que la humanidad colectivamente está accediendo a este modo de conocer que llamamos no dual. Como que la no dualidad empieza a ser patrimonio colectivo. A mí me parece, cuando hablo de revolución, de la posmodernidad, me refiero justo a esto, ¿no? Que es cada vez más un movimiento colectivo. He puesto ahí entre paréntesis, para no olvidarme, que en la tradición cristiana también encontramos la afirmación de la no dualidad. Y me gustaría leeros algún texto. Y la afirmación, la vivencia de la no dualidad la encontramos ya nada menos que en el Evangelio, particularmente en el cuarto Evangelio. No sabemos hasta qué punto, en rigor, podemos decir que las palabras que voy a recordar ahora, que aparecen en el Evangelio de Juan, sean palabras históricas de Jesús. Probablemente no. Probablemente ha sido una reelaboración de las comunidades joánicas, de autor y autores del cuarto Evangelio, que las han puesto luego en boca de Jesús. Pero recuerdo algunas frases, ¿no? En el cuarto Evangelio aparece en boca de Jesús la afirmación: el Padre y yo somos uno. Aparece la afirmación: el que me ve a mí está viendo al Padre. Eso es no dualidad. El Padre y yo somos no dos, diríamos en un lenguaje contemporáneo nuestro, pero es lo que decía Jesús: el Padre y yo somos uno. Os quiero leer algunos textos de la tradición cristiana. En el siglo XIII, uno de los mayores místicos cristianos, el maestro Eckhart, decía: cuanto menos haya del yo pequeñito, más habrá del yo con mayúscula. Otro de la misma escuela, Suso, decía: el alma puede llegar a envolverse en la divina esencia de tal modo que no se distinga ya de Dios. Lo que decía Jesús: el Padre y yo somos uno. Otro, Margarita Poguet, esta pobre la quemaron la Inquisición en la hoguera, es una excelente mística francesa. Ella decía: Él es y yo no soy en absoluto, solamente soy lo que Dios es en mí y no otra cosa. Amor, las beguinas, muchas de ellas llamaban a Dios amor con mayúscula, sin artículo. No decían el amor, sino solo amor. Amor y esas almas son una misma cosa y no dos, pues eso supondría discordia, pero son una sola cosa y por ello son concordia. Es el mismo lenguaje del cuarto Evangelio, ¿eh? Las almas y Dios son la misma cosa, una sola cosa. Angelus Silesius, otro místico renano del siglo XVII, decía: antes de ser algo, yo era la vida de Dios. Yo era la vida de Dios. Santa Catalina de Génova decía: tú, el ser humano, eres lo que no es. Yo, Dios, soy el que soy. Y añadía ella, no sé cómo no fue a la hoguera, Catalina: mi yo es Dios. Y no conozco otra identidad mía que no sea Dios. Es una expresión bellísima y profundísima de la no dualidad. Otro, Juliana de Norwich, aquella mística inglesa, ¿no? Vedlo, soy Dios. Vedlo, estoy en todas las cosas. Vedlo, hago todas las cosas. Cuando esto lo leemos desde la mente y desde este modelo mental al que me refería antes, pensamos estos son, por decirlo brevemente también, estupideces, ¿no? O blasfemias, o herejías, o material psiquiátrico. Sin embargo, cuando la persona está diciendo esto, no está hablando su yo particular, no lo está diciendo desde la mente, con todo lo que la mente es, lo está diciendo desde esa comprensión experiencial o vivencial en la que tiene acceso a comprender su verdadera identidad. Del mismo modo que cuando Jesús decía: el Padre y yo somos uno, no estaba diciendo: este carpintero de Nazaret y Dios es la misma cosa. Está hablando desde otro lugar, desde otra comprensión. San Juan de la Cruz, por venir a místicos nuestros, decía: mi amado las montañas, los valles solitarios nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos. Todo eso, para el poeta, es mi amado. No es que mi amado se me revela en las montañas, en los ríos, en los valles, no, lo pone sin ningún tipo de separación. Mi amado las montañas. San Juan de la Cruz dice en otro texto, no ya poético: el centro del alma es Dios. Si el centro del alma es Dios, ¿dónde está la dualidad ahí? ¿Dónde está la separación?
Y termino con un texto no demasiado conocido de Teresa Jesús, la Teresa adulta, estamos hablando de las séptimas moradas. La Teresa joven había vivido la relación, decía ella, como tratar de amistad con Dios, estando mucho tiempo a solas con quien sabemos que nos ama. Una definición teísta, relacional de la oración, totalmente legítima, por cierto. Pero la Teresa adulta, de las séptimas moradas, dice lo siguiente: digamos que la unión sea como si dos velas de cera se juntasen tan en extremo que toda luz fuese solo una. Acá dice, sigue diciendo, es como si cayendo agua del cielo en un río o fuente, a donde queda hecho todo agua, no se podrá ya dividir ni apartar cuál es agua del río o cuál es agua que cayó del cielo. Y dice, o como si un arroyico pequeño entra en el mar, no habrá remedio de apartarse. O como si en una pieza, en una habitación, estuviesen dos ventanas por donde entrase gran luz. Aunque entra dividida, se hace toda una luz. Este lenguaje, como veis, es un lenguaje exquisito de no dualidad, un lenguaje no dual, que no tiene nada que envidiar al lenguaje de la sabiduría oriental, sobre todo del Tao o del Vedanta Advaita en la tradición hindú. Nada que envidiar ni siquiera en la contundencia de sus afirmaciones. Todo esto para ver, cuando hablamos de no dualidad, estamos hablando no de una moda, no de algo posmoderno, aunque constituya una revolución tal como yo lo veo, sino que estamos hablando de un núcleo de sabiduría que ha acompañado todo el proceso histórico de la humanidad. Y una cuarta anotación: la no dualidad no conoce opuesto. A mí a veces me da pena cuando escucho hablar amigos o conocidos de la no dualidad como oponiéndola a algo. Entonces la hemos convertido en una filosofía, en una teoría más, y la hemos roto, la hemos tergiversado por completo. La no dualidad es como un abrazo que no deja nada fuera, ni siquiera los planteamientos duales, todo queda dentro, no queda nada fuera. Lo que existe en el mundo manifiesto es polaridad, pero no dualidad. Claro que existen polos, de hecho podemos conocer gracias a los polos. Si no existiera el día no conoceríamos la noche, si no existiera el dolor no conoceríamos el placer. Todos son polos, pero que haya polos no quiere decir que haya dualidad. La polaridad es complementariedad y los dos polos quedan abrazados en una unidad mayor, pero sin ninguna división dualista, Digo que la no dualidad no conoce opuesto porque si tuviera un opuesto ya no sería no dualidad, ya habría algo fuera de ella, por tanto sería solo una idea de la no dualidad, pero no dualidad. No dualidad, si os gusta la metáfora, es como un abrazo de todo lo real, que incluye todo sin dejar absolutamente nada fuera. Un hombre sabio, aquel que fue gran filósofo y teólogo y cardenal, Nicolás de Cusa, hablaba de la coincidencia oppositorum, donde dice hasta los opuestos son abrazados, y definía a Dios así. Era un hombre teísta, cardenal. Decía, Dios es la coincidencia oppositorum. Dios es aquello donde los opuestos encajan. No queda nada fuera. Eso es la no dualidad. Pues bien, vamos ahora ya después de estas anotaciones previas, si queréis luego podemos volver en el diálogo a ellas, a los puntos que yo he preparado que me parecen básicos, repito, en una primerísima aproximación a toda esta cuestión de la no dualidad tal como yo la vivo y la comprendo. Y vamos con la primera clave en sentido sobre todo pedagógico. La primera clave para abrirnos a todo esto que designamos habitualmente con la expresión no dualidad es comprender que diferencia nunca es separación. Claro, nuestra mente es separadora, es fragmentadora. La mente no podría funcionar si no separara, se colapsaría. Pero el hecho de que la mente sea separadora le lleva enseguida a un error de bulto, que es identificar las diferencias que ella percibe y que están a la vista como si realmente fueran separación. No es tal. Nosotros, por ejemplo, somos diferentes, pero no solo no estamos separados, sino que en nuestra identidad última somos lo mismo. No somos iguales, a la vista está, pero somos lo mismo. Entonces, claro que existe diferencia en el mundo de las formas,
pero ninguna separación. Y esto hoy lo afirma no solo la mística, esto lo afirma hoy la física cuántica. Para la física cuántica, una de las leyes o postulados básicos de la misma es la interrelación, hasta hablar del entrelazamiento cuántico para el que no existe la distancia. Una partícula, un electrón, lo dividen, lo mandan a kilómetros de distancia en estos aceleradores famosos como el de Ginebra, y cuando operan en el medio electrón aquel dividido, el otro medio actúa como si estuvieran operando en él. No hay distancia, somos lo mismo. Diferencia no es separación, lo cual indica que el fondo de lo real solo es uno, solo es uno. Es evidente, no puede haber muchos reales, lo real solo es uno. La realidad solo es una, o si queréis con esta metáfora, el fondo de lo real solo es uno. Podemos ir al mar y ver un montón de olas, pequeñitas, altas, de todo tipo, de todo tamaño. Pero si vemos bien, ¿qué estamos viendo todo el rato? Agua, agua. Pero claro, la mente enseguida se confunde porque le atrae una ola por aquí, la otra ola por allá, y la mente ve las diferencias del salto de las olas y automáticamente las piensa como separadas. Habla de olas. Y al hablar de olas separadas, no es raro que caiga en el engaño de olvidarse que todas son agua. Todas las olas son agua. El fondo de todo lo real solo es uno. Esto lo decía también, perdonad la repetición, el maestro Eckhart en el siglo XIII. El maestro Eckhart repetía una frase que a mí me encanta y la repito no pocas veces también. Él decía, el fondo de Dios y mi fondo es el mismo fondo. No puede ser de otro modo. No puede tener Dios un fondo y otro. ¿De qué estamos hablando? Eso es una cavilación mental, sin ningún otro valor, nada más que una construcción que la mente hace porque no puede hacer otra cosa. Pero el fondo de Dios y mi fondo es el mismo fondo. Otra cosa es que desde la mente no lo vea, pero cuando acallo la mente y más allá del pensamiento me abro a lo que es, el Padre y yo somos uno. Cualquier gotita de agua de este vaso, si estuviera colgando aquí arriba, cosa que no está, diría, yo soy agua. La mente lo miraría y diría, no, tú eres una gota separada, ¿cómo te vas a comparar tú con el agua grandota de la jarra? Yo soy agua. Solo hay un fondo de todo lo real. Esto significa reconocer que lo que llamamos dualidad o separación está solo en la mente, nunca en la realidad. La realidad, por decirlo de otro modo, es no dual. La realidad carece de separación y repito, esto es una afirmación hoy irrebatible, yo creo, de la física cuántica. La realidad misma es no dual. La separación la sobreimpone la mente sobre la realidad. La crea la mente, pero la realidad no está separada. Por eso, cuando una persona ha tenido lo que llamamos un despertar espontáneo y de pronto se le regala ver o comprender más allá de la mente, es frecuente que la persona cuando tiene esa experiencia de despertar, o como le queréis llamar, suela expresarla con esta expresión: yo soy todas las cosas. Yo soy todas las cosas. Claro, cuando yo estoy en la mente, decir esto es para que me lleven al psiquiátrico, ¿no? Es un absurdo. Yo no soy todas las cosas porque yo desde la mente soy una cosita aquí con 67 años, cumplidos ayer, por cierto, que pesa 77 kilos o por ahí, que tiene una estatura, que tiene unas formas, que tiene lo que sea, y así podíamos seguir separando. Decir yo soy todas las cosas, diría, tú estás loco, tú eres Enrique. Y sin embargo, cuando vemos más allá de la mente, cuando se nos ha regalado comprender lo que hay más allá de la mente, tú dices, yo soy todas las cosas. Igual que la gotita de agua dice, yo soy agua. ¿Sabéis una sorpresa para quienes no hayáis leído el Evangelio apócrifo de Tomás? Esta frase es de Jesús de Nazaret. En el Logion, creo que 77 del Evangelio de Tomás, apócrifo, que no significa falso, sino oculto, hay dichos de Jesús, solo dichos de Jesús, y uno de esos dichos es, yo soy todas las cosas. La sabiduría de Jesús de Nazaret. Hace poco conocí una mujer, una profunda mística española, aunque vive en Alemania, y esta mujer ya muy mayor, dice que un día algo pasó, que fue como se descorrió un velo, es lo que suele pasar en un despertar espontáneo, y de pronto dice, me quedé atónica comprendiendo y viendo que yo era todas las cosas. Todas las cosas era el pájaro que cantaba, pero era la basura que había al pie de un contenedor. Yo era todas las cosas.
Cuando acabamos con la constricción que nos hace encerrarnos en esta cosita, como en esta jaula, reduciéndonos a ella, y podemos anclarnos en la consciencia, somos todas las cosas. De modo que cuando yo estoy ahí, cuando una persona está ahí, yo puedo decir, yo estoy ahora mismo tanto en mí como en Gonzalo, tanto en mí como en Inma, que está todavía más lejos, o tanto en mí como en mi compañera que está a 400 kilómetros de aquí. Yo soy todas las cosas. Porque el que dice yo soy no es mi cabecita, no es el yo particular de Enrique, que evidentemente es una locura. El que dice yo soy es la consciencia una, que es el fondo que todos los seres compartimos. Yo soy todas las cosas. Un segundo punto. ¿Qué significa no dualidad? ¿Y por qué hablamos de no dualidad y no simplemente de unidad o de unión? Esta pregunta la suele hacer mucha gente en nuestros talleres, en esta misma casa, la he escuchado un montón de veces. Aquí hacemos varios encuentros y talleres de meditación y de comprensión de todo esto. ¿Por qué no usar la palabra unidad, unión, en lugar de no dualidad? Tiene sus motivos, ¿eh? Para la mente solo existe el uno o el dos. Uno o muchos, ¿no? Si la mente dice, esto lo ha dicho la filosofía y la teología, todo es uno, hemos caído en lo que en filosofía y teología se llama monismo o panteísmo. Todo es uno. La mente dice, no, las diferencias no importan, solo son superficiales. En realidad todo es uno. Es el monismo, es el panteísmo, a lo que las religiones teístas tienen mucho miedo, hasta pánico. O la mente dice, no, todo es dos, todo está separado, ¿no lo veis? Y entonces nace el dualismo, en el campo filosófico o en el campo teológico. Sin embargo, lo real, al hilo de lo que comentaba antes y que hoy dice también la física, lo real es no dos. Es decir, desde la no dualidad, desde la comprensión no dual, hablamos todo el rato de unidad en la diferencia. No se niegan las diferencias en ningún momento, no se devalúan ni se desvalorizan, no se marginan ni uno se desentiende de ellas. Valoramos las diferencias, pero comprendemos que las diferencias están secretamente abrazadas en una unidad mayor. Esta unidad en la diferencia es lo que llamamos no dualidad. Por eso me parece más adecuado hablar de no dualidad que de unidad, porque al hablar de no dualidad subrayamos la importancia de las diferencias reconocidas, por más que es lo que vemos en las olas, muchas olas de agua, cada ola es diferente a la otra, pero todas ellas comparten un fondo común, el agua. Es lo que vemos también en nosotros. Ese es un motivo por el que prefiero usar la expresión no dualidad a la expresión unidad. Y el segundo motivo es, yo creo que solo pedagógico. Es también porque la palabra unidad parece que tendría como opuesto la diversidad y habríamos caído en un nuevo dualismo, más sutil, pero no menos grosero. Lo uno y lo múltiple. No. Al hablar de la no dualidad, como decía antes, estamos afirmando que lo realmente real no conoce opuesto. No hay una unidad que tenga en contra una diversidad. No, hay un gran abrazo que incluye todo. Entonces, dentro de yo nunca jamás veo a un compañero mío que hace planteamientos duales y que defiende una filosofía y teología dualista, nunca lo veo como opuesto a lo que yo planteo. Porque un planteamiento dualista entra también dentro del campo de la no dualidad. No conoce opuesto. Por eso, al hablar del no dos, de la no dualidad, yo creo que estamos hablando del justo medio que decían los escolásticos entre dos extremos que me parecen no sostenibles. Uno es el monismo o panteísmo y otro es el dualismo. A mí los dos personalmente me parecen erróneos o equivocados cuando queremos afirmar que lo realmente real es o uno o dos. Entre ambos extremos, que repito, para mí son los dos equivocados, la no dualidad significa el reconocimiento de las diferencias, como decía el dualismo, pero la afirmación de que todas esas diferencias son abrazadas en una unidad mayor, como defiende el monismo o panteísmo. La no dualidad, yo creo, humildemente, que es lo que da razón de una manera adecuada de lo realmente real. Un tercer punto. ¿Cómo podemos acceder a la comprensión no dual?
No digo a la palabra, eso no es posible. No digo al pensamiento no dual, que no es posible, es un oxímoron. A la comprensión. ¿Cómo acceder a la comprensión no dual? Ciertamente nunca a través del pensamiento, del razonamiento, nunca a través de la mente. ¿Por qué? Porque si la mente es dual, nunca podremos llegar a la no dualidad siguiendo el camino, el razonamiento de la mente. No. Es curioso que los sabios han hablado siempre de la condición imprescindible de silenciar la mente para ver con claridad, para ver en profundidad. No se puede ver en profundidad si la mente no está silenciada, y aquí ocupa el lugar central todo lo que es la práctica meditativa. ¿Qué significa meditar? Más allá de que sea un estado de consciencia, en esta acepción, meditar es todo aquel conjunto de prácticas que nos entrenan en la capacidad que tenemos todos de acallar o de silenciar la mente para ver más allá de ella. En este sentido, la mente, ¿qué sería? Si me permitís otra metáfora, sería un velo que nos impide ver la realidad como es. Meditar es recorrer o descorrer el velo para ver más allá de la mente. Si no aprendemos a callar la mente, nunca podremos trascender lo que ella nos ofrece. Lo cual significa que hay dos modos de conocer que tienen que ver con esto de cómo acceder a la comprensión no dual. Los dos modos de conocer que necesitamos los dos, que los dos son valiosos, son ricos, son, en primer lugar, el modo mental, o si queréis, el modelo mental. El modelo mental es aquel modo de conocer en el que opera fundamentalmente la mente. Y es el modo habitual, el modo propio, apropiado, siempre que nos movemos en el mundo de los objetos. Para conocer los objetos, sean físicos o sean internos, sentimientos, emociones, pensamientos, para conocer el mundo de los objetos utilizamos el modelo mental. ¿Por qué? Porque la mente trabaja preciosamente bien con objetos. ¿Sabéis qué es pensar, no? Pensar es delimitar. Si yo quiero pensar este libro, antes de hacer nada, ¿qué hago? Una rayita alrededor de él, establecer una frontera, establecer un límite, lo estoy delimitando. Al delimitar este libro, lo puedo nombrar como libro, lo separo de mi mano, lo separo de la mesa. Al delimitar el libro, ¿qué he hecho con el libro yo? Convertirlo en un objeto. Y entonces la mente funciona muy bien, porque como la mente va genial en el campo de los objetos, tengo un acceso mental, el modelo mental, para estudiar un objeto. Pero ¿qué ocurre cuando quiero comprender realidades que no son objetivables? Por ejemplo, Dios. Pues que como lo quiera pensar, lo convertiré en un ídolo. Porque haré de Dios un objeto. Pondré todos los adjetivos que queráis, todopoderoso, omnisciente, eterno, pero será un objeto, porque no puede ser algo pensado que no se convierta en objeto. Porque siempre que tú piensas, haces objeto. Siempre es así. Entonces ahí el modelo mental no sirve. Cuando la teología ha querido utilizar el modelo mental para hablar de Dios, ha cometido desastres. Pero no solo Dios, cualquier otra realidad. Por ejemplo, la verdad. ¿Qué pasa con la verdad? La verdad no es un objeto, pero en cuanto la mente la piensa, convierte la verdad en una creencia. La creencia sí es un objeto, pero el precio ha sido caro, porque hemos reducido la verdad que no tiene contornos, la verdad ilimitada, la verdad que somos, a un concepto, a una creencia. Y luego hemos hecho guerras y seguimos haciendo, en función de las creencias que tenemos, con la pretensión orgullosa de que estamos en posesión de la verdad. Repito, el modelo mental solo sirve para trabajar bien en el mundo de los objetos. Para trabajar con realidades, para comprender realidades no objetivables, el modelo mental hace agua, es inútil. Entonces necesitamos lo que podemos llamar el modelo no dual. Otro modo de conocer. Si el primero está centrado en la mente, el segundo está centrado en lo que se ve más allá de la mente, dicho de un modo más simple. La palabra clave del modelo mental es pensar. Y uno piensa, razona, elucubra, y si te descuidas un poco, rumia, y ya empieza a pasarlo mal. El pensar es bueno, en este modelo. Y la palabra clave del modelo no dual es atender. Atender. Es quitar pensamiento y poner atención. Yo creo que el camino de la sabiduría consiste en eso, El camino de la sabiduría consiste en quitar cada vez más pensamiento de nuestra vida y en poner cada vez más atención.
Cuanto más pensamiento hay, más estamos encerraditos en nuestra mente. Cuando va creciendo la atención es como una balanza con dos platillos, el pensamiento disminuye. No porque tengamos nada contra la mente ni con contra el pensamiento, ojito, no, sino porque estamos poniendo la mente y el pensamiento en su campo adecuado. Es decir, yo utilizo la mente y el pensamiento para aquello que me interesa, para todo lo que tiene que ver con el mundo de los objetos. Pero no me identifico con la mente, no me identifico con el pensamiento. Dicho de una forma más rotunda, si queréis, todos nosotros, nuestra identidad, somos atención que tenemos la capacidad de pensar. Somos consciencia y tenemos mente. O dicho de un modo todavía más redondo, mente es lo que tenemos, consciencia es lo que somos. Y nuestra tragedia y nuestro desvarío empieza en el momento mismo en que nos identificamos con la mente y nos definimos como animales racionales, que decían antiguamente también, ¿no? O el pienso, luego existo de Descartes. No, mente es lo que tenemos, capacidad de razonar es lo que tenemos, lo que somos es consciencia, lo que somos es atención. Y la realidad que se ve desde la mente y desde la consciencia no tiene nada que ver, nada que ver. Por eso se trata, como decía antes, de aprender a silenciar la mente, de entrenar la atención, porque solo eso nos permite acceder a lo que los sabios han llamado el conocimiento silencioso. Conocimiento silencioso no significa conocimiento de personas mudas. Conocimiento silencioso significa el conocimiento que emerge cuando la mente se silencia. La mente elabora conceptos, elabora ideas, elabora pensamientos, elabora teorías. Cuando estamos en conexión con la atención, que es la sabiduría, lo que brota de ahí es intuición. Lo que brota de ahí es sabiduría. Cuando te piensas, crees ser una ola. Cuando te atiendes, descubres que eres el océano. Os invito a que lo experimentéis, porque yo todo lo que digo no hay ni puñetero caso, En toda la tarde no voy a decir ninguna sola verdad, porque la mente no puede decir nunca una verdad y la boca no puede decir nunca la verdad. Todo lo que yo digo son balbuceos que quieren expresar una vivencia mía y que tienen, entre comillas, es un poco fuerte la palabra, la pretensión no es pretensión, pero tienen el objetivo de invitar a que quizá al escucharlos en alguna persona pueda hacer clic. Y de lo que se trata es de que cada persona pueda experimentarlo por ella misma, si no todo lo demás no tiene ninguna validez. Decía esto para que os animéis también a hacer esta experiencia. Cuando yo me pienso, creo ser una ola. Es decir, si yo me pienso, como la mente es separadora, me pensaré como algo separado de todo lo demás, de vosotros, de vosotras y de todos los seres. Pero si en lugar de pensarme yo me atiendo, si me atiendo la mente se calla, si no, no hay atención. Si me atiendo, sé que soy la totalidad. Yo soy todas las cosas. Yo soy todas las cosas. Y esto lo hice sin ningún orgullo, sin ningún atisbo de... Porque te das cuenta de que lo que tú eres no es este yo pequeñito que se engordaría. Lo que eres es lo que somos todos. Lo que somos todos.